Ya estamos aquí en nuestro Átomos y Bits, nuestro programa semanal en el que pasamos revista y examinamos exhaustivamente los asuntos de mayor interés de la ciencia y de la tecnología y también de la innovación, porque para eso estamos en marcha con el apoyo de Lenovo, que tiene ahora mismo ya puesto en marcha sus ofertas de verano en su página en lenovo.com, grandes descuentos en portátiles, en tabletas, en monitores y en accesorios. Tú entras en lo que es la página de lenovo.com, buscas ahí la zona de las ofertas de verano y bueno, encuentras aquí las hot promo calentitas para pues mira, la primera que me encuentro, IdeaPad 3i14 generación 5, un portátil fiable de gama básica con pantalla de 14 pulgadas con últimos procesadores Intel Core, ideal para el uso diario, 431 euros con 20 céntimos, los 20 céntimos que no se nos olvide. Pero vamos, 431 euros ya de entrada, tiene un descuento de más de 100 euros sobre el precio que puedes encontrar por ahí de Lenovo. Eso, por poner un ejemplo, porque aquí veo decenas y decenas de productos que están ahora mismo con rebajas en lenovo.com, ahí puedes encontrar todos los elementos que estás buscando de tu tecnología. Y aquí en Átomos y Bits puedes encontrar a Esteban Novillo, que se encarga de la realización técnica de este programa, a José Manuel Nieves, al que saludaremos en breve, y a Pedro Palomay, aquí en el micrófono, una semana más, como digo, para contaros lo último de la ciencia y la tecnología. Y hoy tenemos a José Manuel asomado al telescopio de Monte Palomar. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? Amigo, el ¿cómo Monte andas? Palomar tuvo sus días de gloria, pero ahora mismo es un telescopio pequeñito comparado con los que hay. Pues entonces estás en el ático de tu casa, en el Palomar, porque hoy nos vas a hablar de descubrimientos astronómicos muy interesantes que bueno, que siempre nos gusta saber un poco más nuestro barrio galáctico, por así decir, que es lo que tenemos al lado y bueno, y que es lo que podemos ver y descubrir, porque es que cada 2x3 estamos descubriendo cosas interesantes, como por ejemplo un pedazo de anillo nuevo, gigantesco, que tenemos ahí al lado de nuestro sistema y que, bueno, pues viene a ser un poco como el Señor de los Anillos, pero en galáctico, ¿no? Pues sí, hombre, no está precisamente al lado. Hoy no vamos a hablar de lo que es el vecindario nuestro cósmico, ¿no? Sino de un poquito más lejos, ¿no? Es lo que los astrofísicos llaman el espacio profundo, que es lo que está ya a varios miles de millones de años luz de distancia. Eso en el universo, ¿cuánto es eso? Miles de años luz, nada, si el universo es enorme. Nada, la verdad es que sigue estando dentro de la mitad más cercana. O sea que, efectivamente, este objeto al que te refieres, pues tiene ni más ni menos que un tamaño, un diámetro de 1.000.000 de años luz. ¿Cómo? Me paro para que reflexionemos. 1.000.000 de años luz de diámetro. O sea, imagínate que todo el sistema solar entero hasta los confines, y tardamos meses en llegar y hemos tardado 40 años en salir, apenas tiene un año luz. Pues este bicho tiene 1.000.000 de años luz de diámetros y está pues bastante lejitos, está a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra, ¿no? Qué barbaridad. Y además es que resulta invisible, según como lo mires, es invisible. Solamente lo puedes ver si lo miras con un radiotelescopio, es decir, emite radiación en las frecuencias de las ondas de radio. Si lo miras en el espectro de la luz visible, ves el cielo vacío, como si no hubiera nada. Lo cual es bastante misterioso, ¿no? Porque los astrónomos no se explican esta estructura, de dónde puede haber salido, cómo se puede haber formado, pero es que no hay una sola, sino que han encontrado varias, encontrado ya varias. Entonces te cuento un poco la historia porque sí. es muy emocionante. Hace unos 3 años, ¿no? Hace unos 3 años que los astrónomos vienen detectando, hicieron una detección en el año 19, me parece que fue, bueno, pues una serie de objetos de radio, digo, que solamente se ven, solo brillan en la longitud de onda de la radio, que son casi perfectamente circulares y no se sabe de dónde sale. Han intentado buscar explicaciones para estas cosas, ¿no? Ha habido varios intentos, ha habido varios estudios desde entonces, ¿no? Y ahí lo que hay son varias posibilidades, pero nadie ha acertado todavía con la clave de qué es esto, ¿no? En el 19, como te decía, todo empezó
en Australia, que en Australia hay algunos de los mayores radiotelescopios del mundo. Este en concreto, con el que se hizo el descubrimiento en 2019, que se llama SCAP. Este es el Australian Square Kilometer Array Pathfinder. Bueno, es un radiotelescopio que está hecho por 36 antenas enormes, que están todas en fila una detrás de otra y todas juntas forman este radiotelescopio, ¿no? Y lo que estaban haciendo era un trabajo rutinario para mapear el cielo en radio, buscando fuentes brillantes de radio para buscar agujeros negros, para buscar galaxias nuevas, etcétera, ¿no? Y entre los datos que recogieron, pues encontraron en el 19 4 círculos intrigantes que brillaban intensamente en radio, ¿no? ¿Qué hicieron lo primero? Bueno, pues intentaron apuntarles con telescopios ópticos, los que trabajan en el rango de la luz visible, que es como vemos nosotros, como ven los humanos. Bueno, pues ahí el espacio parecía totalmente vacío y por eso los llamaron ORCs, ORC, ¿no? Que es como las siglas en inglés de extraños círculos de radio. ¿Ves cómo tenía razón con lo del Señor de los Anillos? Pues vamos a llamarle orcs a estos elementos. Pues sí. Y bueno, claro, se quedaron estupefactos, dejaron aparte el trabajo que estaban haciendo, simplemente de búsqueda de fuentes de radio, y se centraron en esto, ¿no? Y se dieron cuenta, que todavía más raro, que cada uno de los 4 ORC, vamos a llamarlos así ya, objetos que vieron, pues tenía casi justo en el centro, tenía una galaxia. Y pudieron determinar la distancia, vieron que estos objetos tenían varios millones de años luz y que estaban a miles de millones de años luz de distancia. Algo que jamás, nunca nadie había visto. Claro, ahora toca explicar, ahora hemos encontrado eso, pues toca explicar qué son, ¿no? ¿Qué pueden ser? Y ahí es donde surgen los problemas. Hace un año, los investigadores, el grupo de investigadores que opera este telescopio, pues hicieron un intento, publicaron un artículo y daban, imagínate, hasta 11 posibles explicaciones sobre la naturaleza de los círculos estos, ¿no? Explicaciones que iban desde que podían ser simples defectos de las fotos o deformaciones en el mismo tejido del espacio-tiempo o un nuevo tipo de fenómeno astronómico que no hemos conocido, ¿no? Y así pasó este año y que eso fue lo último que se supo. Y ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Pues que han hecho una nueva investigación porque han encontrado otro ORC nuevo. Uno nuevo que también es este del que estamos hablando desde el principio, que tiene 1 millón de años luz de diámetro, que está a 3.000 millones de años luz de distancia. Y lo más interesante es que en este segundo artículo han reducido ya las posibles explicaciones de 11, que en el anterior, a 3. ¿Y cuáles son? Pues hay 3 posibles explicaciones. La primera, imagínate que alrededor de esta galaxia central que hay en el centro del objeto, pues que podría haber otras galaxias que son demasiado débiles para que las veamos con los telescopios, pero sí somos capaces de detectar el brillo de radio, ¿no? Y claro, entonces, por alguna razón, estas galaxias brillan mucho en la radio y esos materiales forman esta especie de anillo brillante, pero en realidad corresponden a varias galaxias que no podemos ver. Esta explicación ha sido muy criticada, ¿no?, por otros científicos, porque si realmente hay un cúmulo de galaxias ahí, pues por lo menos alguna de esas galaxias tendría que haber sido vista con los telescopios ópticos. Tendría que brillar lo suficiente como para verla, ¿no? No todas ellas, ¿no? Entonces, esta sería la primera explicación. La siguiente, imagínate, es una cuestión simplemente de perspectiva. Tú sabes, los oyentes saben, que bueno, desde hace muchos años, cuando vemos las galaxias, muchas de ellas, las que son activas, emiten unos chorros gigantescos de materia, como desde los polos, hacia arriba y hacia abajo. Sí. Tenemos presente esa imagen de una galaxia con 2 gigantescos chorros que tienen miles de años luz de altura y que lo emiten a toda potencia, ¿no? Vale, pues nosotros esos chorros los vemos. ¿Por qué los vemos? Porque estamos viendo a las galaxias que lo emiten de lado. Pero ¿y qué pasaría si estos ORC estuviéramos viendo un chorro de esos, pero imagínate que te pones en la parte superior del chorro, visto desde arriba, de forma que lo que tú estás viendo es el anillo, que es el borde del chorro, y un tubo, una especie de tubo, ves a través de ese tubo, que es el chorro, hasta la galaxia que lo produce.
¿sabes? O sea, Sí. no sé si me explico. Interesante. Sí, interesante. Además, es cambio de perspectiva. Claro, estarías viéndolo como desde arriba y entonces lo que estás viendo es la circunferencia del chorro, que es muy grande, como ya sabemos que son, y estás viendo a través de ese tubo y estás viendo la galaxia central que lo emite, pero en realidad no es más que un chorro, un jet de estos que emiten las galaxias activas, solo que visto desde arriba. Y entonces nos está confundiendo por eso. Esa Sí. podría ser otra explicación, imagínate, ¿no? Uh-huh. Y la tercera explicación, que sería más emocionante, desde luego, es que estemos ante la manifestación de un fenómeno, de un evento totalmente desconocido, un evento que tiene que ser muy, pero que muy energético, pero del cual hasta ahora no teníamos noticia. Pues de alguna manera en el centro de esos anillos se habría producido este evento tan energético. El evento creció como una especie de como una burbuja gigantesca y terminó formando una estructura en forma de anillo. No pueden decir que es eso. En realidad no pueden decir prácticamente nada, pero son las tres posibilidades que barajan hasta ahora. ¿Qué es lo que quieren hacer? Sí. Como hasta ahora solamente se han estudiado estos objetos, desde luego en radiotelescopios, en las longitudes de onda de la radio, pero también con los telescopios ópticos que no se ha visto nada, bueno, pues vamos a mirarlos con otros telescopios que trabajan en otras longitudes de onda diferentes que no son ni la radio ni la visible, como por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, los ultravioleta, los infrarrojos. Tenemos telescopios que buscan brillos en estas longitudes de onda. Bueno, pues a lo mejor en alguna de estas longitudes de onda pues resulta que se ve algo también, y entonces nos daría más pistas sobre qué pueden ser estas estructuras gigantescas y hasta ahora desconocidas. Eso te iba a decir que habrá que tirar de telescopios de los nuevos, ¿no? Cuando los lancen, los telescopios estos. Sí, no, pero simplemente con los que ya hay. Con los que hay. O sea, se han mirado con radiotelescopios y con telescopios ópticos. Sí. Bueno, vamos a mirarlo con un telescopio de rayos gamma, vamos a mirarlo con un telescopio de rayos X, vamos a mirarlo con un telescopio de ultravioleta o de infrarrojos. Y a ver si se ve también otro tipo de... O sea, a ver si emite algo en alguna otra longitud de onda, aparte de la longitud de onda de la radio. Entonces eso daría mucha más información. Pero eso no se ha hecho todavía. Te digo que es muy reciente. Los primeros se encontraron en 2019. O sea que sí. ahí estamos, ¿no? A la espera de saber más sobre estos objetos. Esto es lo que pasa con muchas de estas noticias, ¿no? Que te quedas ahí como diciendo, hemos descubierto ahí, levantado un poco el velo, pero no podemos todavía saber algo más. Hemos visto algo que nunca antes habíamos visto. Sí. Ahora toca explicar qué demonios es. Muy bien. Seguimos descubriendo cosas, porque hay también otro mapa del universo nuevo que se ha hecho recientemente y que, bueno, pues nos ha demostrado que existen una especie de puentes ocultos de materia oscura entre las galaxias, que siempre estamos hablando de la materia oscura, para qué sirve, dónde está, cómo funciona, qué hace. Bueno, pues ahora resulta que está ahí haciendo como de hilo conductor entre galaxias, o ¿cómo es esto? Sí, eso lo suponíamos, ¿no? O sea, han hecho un mapa de materia, y me preguntaréis, ¿cómo hacen un mapa de materia oscura si nadie ve la materia oscura? Claro, eso me sorprende. Bueno, pues es que, claro, la materia oscura nadie la ha visto, nadie la ha encontrado, se la sigue buscando, no hay ninguna detección directa de materia oscura, pero sabemos mucho de la materia oscura y sabemos mucho por lo que le hace a la materia normal, de la que estamos hechos nosotros, y que sí podemos ver. Es decir, podemos calcular su cantidad y su distribución observando qué efectos tiene, pues, efectos gravitatorios en su inmensa mayor parte, sobre la materia normal, que sí podemos ver. La materia oscura no se ve por el simple hecho de que no emite radiación. Hablábamos antes de los objetos con distintos tipos de telescopios que cada uno trabaja en una longitud de onda, y hay objetos que brillan en la radio, que brillan en los rayos gamma, que brillan en los rayos X, que brillan en la luz óptica, ¿vale? Bueno, pues la materia oscura no brilla en ninguno, en nada, no emite nada, no existe, no tiene ningún tipo de emisión electromagnética, lo cual es fantástico, o sea, es una cosa extrañísima, porque claro, y al no emitir nada, pues tú, da igual el tipo de telescopio que le enfoques, jamás encuentras nada, siempre ves vacío.
Siempre ves vacío porque no la puedes detectar, porque no emite nada. No te olvides de que si nosotros sabemos lo que hay ahí arriba, estrellas, galaxias, tal, es precisamente por esas emisiones energéticas que todos los objetos conocidos de materia normal hacen. Uno, si no emite en la luz visible y no lo vemos con un telescopio normal, pues lo vemos con uno de infrarrojos, porque seguramente emiten infrarrojos, o con uno de rayos X, es decir, o con uno de rayos gamma, o con uno de radio, ¿no? Lo vemos. Bueno, pues con la materia oscura no hay manera, no la vemos, lo miremos con lo que lo miremos. Lo que sí sabemos es que tiene efectos gravitacionales, que ejerce gravedad. Y no solamente ejerce gravedad, sino que ya te digo que midiendo los movimientos de las galaxias y de los grupos de galaxias y de las estrellas dentro de las galaxias, nos podemos hacer una idea de cuánta gravedad hace falta para que esos movimientos se produzcan, y entonces podemos calcular la cantidad de materia oscura que está ejerciendo esa gravedad. O sea, es la forma de averiguar sobre la materia oscura, ¿no? Entonces, claro, todo esto a lo largo de los años nos ha demostrado que la materia oscura es imprescindible para que el universo se mantenga unido. No solamente las galaxias entre sí, o sea, si no hubiera materia oscura dentro de las galaxias, la propia gravedad de las estrellas que forman las galaxias no sería suficiente como para mantener a la galaxia coherente y unida como un objeto, sino que las estrellas, al no ser atraídas por la suficiente gravedad, sin materia oscura, pues saldrían volando cada una para su lado y no habría galaxia. Habría estrellas sueltas volando por todas partes. Yeah. Sin embargo, la materia oscura dentro de las galaxias mantiene la cohesión de las galaxias. Y resulta que a muy gran escala, ahora estamos en galaxia, nos vamos mucho más atrás, o sea, hacemos el zoom al revés con el mapa de Google y y la galaxia se convierte en un puntito rodeado de millones de otros puntitos. Bueno, pues ahí sabemos que también la distribución general de todos esos grupos, de toda la materia que brilla en el universo, pues está siguiendo tiene una forma, esa forma de telaraña cósmica, de red cósmica, y lo hace porque está condicionada por la materia oscura que hay allí. Es decir, la materia oscura, aparte de la cohesión de las galaxias, sería el esqueleto, digámoslo así, del universo, que permite la distribución de la materia tal y como la vemos y que todos los movimientos y todo lo que se mueve en el universo, que se mueva de esa manera. Así de importante es, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ¿qué sucede? Es mucho más fácil ver y calcular la distribución a escala local, a escala pequeña, y cuando digo pequeña me refiero de unos pocos millones de años luz. No me refiero no me refiero aquí al lado, ¿no? Sino que nuestra región local de universo, ¿no? Es mucho más complicado que mirar lo que sucedía en el pasado, es decir, calcular cómo se distribuye la materia oscura muy lejos, a miles de millones de años luz, que te recuerdo que aparte de una distancia también es una medida temporal. Sí. Es decir, el universo, si lo estamos mirando a 4.000 millones de años luz, lo que estamos viendo es cómo era hace 4.000 millones de años, es decir, cuando era más joven. ¿Vale? Bueno, pues es mucho más sencillo porque cuanto más viejo es o cuanto más hacia atrás, más joven quiero decir, cuanto más lejos miramos, el universo era más simple, había menos estructuras, con lo cual era más fácil discernir y hacer estos cálculos para ver cuánta gravedad faltaba y poder calcular la materia oscura que hay. Es mucho más sencillo porque el universo era menos complejo. A medida que el universo avanza en edad, y llegamos al universo local, presente, a nuestra zona local, pues la cosa resulta bastante más complicada, ¿no? Porque ya hay muchísimas interacciones gravitatorias de unas galaxias con otras, de un grupo con otro, los grupos con un cúmulo que tira de pero al mismo tiempo es atraído por otro que está más para allá. Es decir, los cálculos que hay que hacer para ver qué parte es de materia normal y qué parte de materia oscura es mucho más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Bueno, pues cogieron un catálogo de 17.000 galaxias que están repartidas en unos 300 millones de años luz alrededor de nosotros y aplicaron algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial, de aprendizaje automático,
para buscar esos patrones que es muy complicado que un ser humano sea capaz de ver, ¿no? Uh-huh. Y entonces alimentaron el sistema, porque estos sistemas hay que alimentarlos, pues con todos los datos del catálogo, sobre cómo se mueven, la masa que tienen esas 17.000 galaxias, hacia dónde van, cómo se agrupan, cómo se atraen, todo lo que sabemos sobre ellas, ¿no? Y le pidieron que hiciera una proyección. Ese modelo, cuando se hacen ese tipo de modelos y ya lo tienes todo bien alimentadito, le puedes decir, avanza 3.000 millones de años o retrocede 2.000 millones de años. Y entonces el modelo, en base a lo que ha aprendido, te hace los cálculos y te muestra esa misma región de espacio cómo era o cómo será, según lo que te gusta, ¿no? Sí. Bueno, entonces primero hicieron todas las pruebas para ver, al pedirle que reprodujera el presente, a ver si lo reproducía fielmente, lo cual quiere decir si lo que reproduce el modelo con inteligencia artificial se corresponde con lo que efectivamente vemos, es que el modelo está bien hecho, que está bien ajustado, ¿no? Le puedes pedir que haga cosas que es más difícil que podamos comprobar, ¿no? Esa es la comprobación que haces. Y una vez hecho eso, lo proyectaron hacia el futuro. Vieron que el modelo era bueno, que reproducía fielmente las estructuras que vemos en la actualidad, lo proyectaron hacia el futuro y vieron cómo iba a ser esa evolución de nuestra región de universo. Y fíjate, ahí fue donde descubrieron la existencia de unas especies de puentes entre galaxias hechos de materia oscura que antes no sabíamos que existían ni que siquiera que podían existir. Es decir, que ese esqueleto del universo a grandísima escala, ese esqueleto general, continúa también en las regiones a pequeña escala. Es decir, es como en un esqueleto humano, imagínate, es como si ves los grandes huesos, el fémur, el tal, bueno, pero luego resulta que ves que también hay dedos de los pies que están hechos de huesos pequeñitos y que sirven para mantener la estructura del pie, no solamente la pierna o la columna vertebral, ¿entiendes? Sí. Bueno, pues es como hilar mucho más fino. Y se han dado cuenta y han encontrado estos puentes. Y estos puentes pueden explicar, estos puentes que estaban ocultos, porque no es muy difícil verlos, y ya te digo que cerca es mucho más difícil que lejos, nos pueden decir muchísimas cosas sobre cómo era nuestra región de universo y cómo se formaron las galaxias que hay en él y sobre cómo será. Por ejemplo, una pregunta inmediata que nos surge es ¿qué va a pasar con Andrómeda, que es otra gran galaxia como la nuestra, que la tenemos a 2,5 millones de años luz de distancia, es la más cercana a nosotros, forma parte de nuestro grupo y resulta que vamos a chocar con ella? Según algunos cálculos, es prácticamente inevitable, ¿no? Las dos galaxias se están aproximando a unos 400.000 kilómetros por hora cada una, que parece mucho, pero a esas distancias, a las distancias que hay, no es nada, es casi como si no se movieran. Y dentro de 3 o 4.000 millones de años, imagínate, pues las dos galaxias pueden chocar. Pero no se está muy seguros de si si efectivamente va a haber un choque, si va a haber un choque frontal, si va a pasar rozando y se van a rozar, se van a arrancar las partes externas y no va a pasar nada más. Bueno, pues estos puentes de materia oscura, la información que guardan, sí nos va a poder decir ese tipo de cosas, ¿no? Tanto del futuro como, ya te digo, del pasado, ¿no? Adivina qué, nos quedan muy pocos minutos. Ay, no me digas, pues vale. Y tenemos que referirnos en nuestra sección de tecnología también a Apple hoy, porque la fiebre de los teléfonos plegables parece que ha llegado también a la marca de la manzana. Bueno, vale, pues como tenemos pocos minutos lo hacemos muy rápido. Es un rumor. Apple nunca dice nada, nunca confirma nada hasta que va y lo hace, ¿no? Sí. Entonces, la rumorología, de fuentes bastante buenas, ¿no? Bueno, pues parece ser que está trabajando en un teléfono plegable, de estos con pantalla que se plegan. Sabemos que ya tenemos varios en el mercado, tenemos uno de Motorola, o sea, que es Lenovo, tenemos de Samsung, tenemos de Huawei, y Apple estaría trabajando en el suyo, ¿no? Que al desplegarse se convertiría en una tableta de 8 pulgadas. Pero ¿qué ocurre? Claro, todo el mundo está asustadito porque Apple no se caracteriza nunca por ser el primero en muchas cosas. Cuando hizo el iPhone, los iPhones sí, ¿no? Pero, por ejemplo, los smartwatches, los relojes,
Apple se lo tomó con calma, los demás empezaron a sacar relojes como si no hubiera un mañana. Sí. En cuanto surgieron los primeros rumores de que Apple estaba trabajando en un reloj inteligente, lo sacó todo el mundo, y años después Apple sacó su reloj, y resulta que su reloj es el más vendido del mundo, y es el reloj más vendido, incluso se vende más incluso que los relojes convencionales. O sea, ha sido un éxito. Lo mismo ha sucedido con otro tipo de cosas, ¿no? Apple va a su paso. Si ya está trabajando en una pantalla plegable, estamos seguros que todos los defectos que nos hemos hinchado de criticar en los dispositivos plegables que actualmente están en el mercado, el de Apple será la pantalla plegable. O sea, no me cabe la menor duda. Igual que han hecho con otro montón de cosas, ¿no? Y dirás, claro, así es como tiene que ser un teléfono plegable. Esto sí me compensa, no lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces no es más que eso, hacer este apunte. Yo no sé si nos da tiempo a decir algo más o no. Estamos así. ¿Algún detalle más si quieres? A lo mejor... Bueno, pues ya te digo, sería una pantalla flexible. Si podría llegar al mercado en el año 2023. Se supone que tendría una pantalla OLED y entonces si este producto si es cierto y si sale en ese momento y tiene el éxito previsible que cuando Apple saca una cosa al mercado, ya te digo que boom, sienta cátedra. Bueno, pues si eso es así, entonces la frontera que hay entre el teléfono móvil y el tablet realmente empezaría a tambalearse, ¿no? O a difuminarse, porque es un tipo de producto que es fronterizo entre lo que es un teléfono móvil y una tableta. Con lo cual habrá que ver cómo ese tipo de objetos, si se generalizan, o de dispositivos, son capaces de afectar a las dos familias que ponen en contacto, a los móviles por un lado y a los tablets por otro. Bueno, veremos, lo contaremos, igual que lo de la colisión de Andrómeda. Es simplemente cuestión de esperar el tiempo suficiente. Pues eso, es que hemos llegado al final, se nos ha acabado el tiempo, así que se nos va entre los dedos, el espacio-tiempo es así, y tenemos que irnos recordando pues esa tecnología de Lenovo que no solamente se refiere a las tabletas, a los ordenadores, a los teléfonos, sino que también pues se refiere a la Smart Home, a tener productos inteligentes e interesantes para casa como el Lenovo Smart Bulb, para crear ambientes al instante con un Smart Bulb de colores, el Think Smart Hub 500, pues por ejemplo para planificar más y mejores reuniones, o el Think Smart View para liberar todo el potencial de la fuerza de trabajo. Hay muchas cosas que puedes encontrar en la web de lenovo.com, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado una semana más. Volvemos la que viene. Gracias a vosotros. Con Esteban Novillo, que se ha encargado de la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May, volvemos en 7 días más.